Bienvenidos. En la historia de hoy, veremos cómo un favor a un amigo puede convertirse en la ruina de una profesional exitosa o incluso en un crimen. Quédate hasta el final y descubre cómo. Esta es la historia de la noche en que la doctora Clara Rojas, la persona que salva vidas en la sala de emergencias, tomó una decisión que la condenó a la oscuridad. En su mundo hay una línea clara entre lo correcto y lo criminal, pero esa noche, su mejor amigo le preguntó si estaba dispuesta a cruzarla. El mensaje era simple, de un número desconocido. Necesito tu ayuda. Ahora, ¿es de vida o muerte? David, su amigo de la infancia, de quien no había sabido nada en 5 años. Lo que David estaba a punto de pedirle no era un favor, sino una trampa. Una vez que aceptara, se convertiría en su prisionera. La voz de David estaba rota por el pánico. Su madre había fallecido esa misma tarde en su casa. El problema era la urgencia. Aunque la póliza de vida estaba activa, los fondos se liberaban rápidamente si la muerte se registraba antes de la medianoche en el hospital. Después el proceso tardaría meses. David le mintió. Si no tenemos ese dinero mañana, pierdo la casa, la seguridad de mi hermana y el funeral digno que ella merece. La verdad es que él lo perdería todo por su propia deuda. David necesitaba ese dinero desesperadamente. Lo necesitaba para liquidar la deuda que su madre había descubierto, para que su hermana no supiera la dura verdad. «Clara», suplicó, «solo necesito que cambies una hora. Un número en el informe de traslado a la morgue, 11:58 p.m. Es solo un minuto en papel, pero significa todo para mí. Si lo haces, puedo salir de esto». Clara se negó de inmediato. Manipular un documento oficial significaba el fin de su carrera, la pérdida de su licencia y sus años de estudio. Su ética profesional era lo único que la había mantenido a flote. Entregar eso era entregarse a sí misma. Pero David no aceptó el no. Su voz se volvió fría y amenazante. Reveló que estaba endeudado con la gente equivocada. No eran simples prestamistas. Era un cartel de préstamos, una organización criminal sin límites, y David estaba a punto de ser su víctima. Llevaba 5 años huyendo de ellos, y la muerte de su madre lo había dejado totalmente expuesto. El reloj seguía corriendo. El tiempo de David se había agotado, y ahora el peligro se dirigía hacia ella. Y fue entonces cuando soltó la verdad que convirtió el dilema de Clara en algo mucho peor, algo que la afectaba directamente. Un silencio escalofriante se apoderó de la línea, solo roto por la respiración agitada de David. La decisión de Clara ya no era moral, sino práctica. Era una elección entre su ética y la vida de su amigo. David sabía exactamente cómo manipularla. Había estudiado sus puntos débiles. Había planeado su llamada. Los minutos pasaban. El cuerpo de la señora Gómez ya estaba en el hospital. La ventana para el cambio se cerraba. Clara sabía que, una vez que colgase, tendría que tomar una decisión. Una que cambiaría su vida para siempre. «Si no tengo ese dinero mañana», dijo David con voz firme, «ellos irán por ti. Ellos saben que somos cercanos. Ellos saben que me ayudarías». La amenaza era real. David les había dado detalles. Ellos conocían la rutina de su padre, la escuela de su hermana.
Su familia se convertiría en el objetivo. La pequeña hermana de David, a quien Clara siempre cuidó, y el padre jubilado de él. Todo por el miedo de David. Clara se dio cuenta de que David no solo la estaba usando para el dinero, la estaba usando como escudo. Su propia vida estaba en riesgo. La desesperación la obligó a ceder. No fue un acto de amor, fue un acto de autoconservación, una forma de proteger a los suyos. Ella aceptó. Se dirigió al archivo de la morgue con la llave maestra en la mano. Su plan: entrar, hacer el cambio y salir. Todo en menos de 5 minutos. Nadie lo notaría. Sería un error en el sistema que salvaría a su familia. Pero cuando abrió la carpeta para hacer el cambio, se dio cuenta de que David le había mentido sobre algo más, algo mucho más grave. La historia de la urgencia del seguro era solo una parte de la verdad, la parte que la haría cooperar. El corazón le latía con furia. Si David mentía sobre eso, ¿qué más estaba ocultando? La respuesta estaba en el papel. El expediente. Clara revisó la hora. La hora de la muerte de la señora Gómez era 10:45 p.m., mucho antes del deadline de medianoche. Si David había actuado, no fue por la hora límite del seguro. David había mentido para tener una coartada perfecta que ella no pudiera refutar. David había mentido por completo. Le había pedido que encubriera una hora que le daba tiempo suficiente para planear su coartada y para deshacerse de cualquier evidencia. La evidencia era clara. David había tenido tiempo de planear la coartada, de hacer la llamada, de manipularla. Clara estaba encubriendo una mentira atroz. Ella era ahora una cómplice de un crimen capital. No podía dar marcha atrás. El cambio de hora ya la había condenado. Tenía que seguir adelante para proteger a su familia. Clara deslizó la hora a 11:58 p.m. en el expediente. El destino de David y el de ella estaban sellados. Ella confrontó a David por teléfono. Su voz temblaba de ira. Él no intentó negarlo, confesó. Su madre lo iba a denunciar por la deuda. La había silenciado en un arranque de ira. David había caído en la trampa del cartel y su madre había pagado el precio. Ahora él esperaba que Clara pagara el suyo. Pero a pesar de la verdad, David le recordó la amenaza. Si no conseguía el dinero para el cartel iría por ellos dos. La única salida era el dinero. La única forma de apagar el fuego era con el combustible del crimen. El dilema se había transformado. Ahora era sobre encubrir un asesinato para evitar represalias de un grupo criminal. Una elección imposible. Pero Clara ya había hecho su parte. Solo le quedaba esperar a que el plan funcionara. Clara volvió a su vida normal, pero cada minuto era una tortura. La culpa era un peso constante. El miedo de ser descubierta era peor que cualquier guardia en la cárcel. Días después, el caso de la señora Gómez apareció en las noticias. La policía había detenido a un sospechoso clave. No era David. El corazón de Clara se aceleró. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿David había mentido sobre su culpabilidad también? El sospechoso era el líder del cartel de préstamos, arrestado por otro cargo, pero vinculado a la muerte de la señora Gómez. El noticiero detallaba que había sido una investigación paralela. Un golpe de suerte de la policía. La policía tenía evidencia de que el cartel había ido a la casa a intimidar a David, exigiendo el pago de la deuda. En el caos, la madre de David, la señora Gómez, había intervenido para proteger a su hijo. El cartel no quería quitarle la vida. Había sido un accidente.
Un forcejeo que terminó en tragedia. David había llegado a casa justo después, y en la oscuridad creyó que él mismo le había causado la muerte. Por eso le pidió a Clara que encubriera la hora. David no era el responsable de su fallecimiento. El culpable era el cartel, el líder. Clara sintió un alivio fugaz, pero pronto se convirtió en terror. Ella había cometido un crimen para proteger al hombre equivocado. Al cambiar el expediente, no había salvado a su amigo. Había debilitado el caso contra el líder del cartel al sembrar una duda razonable. Su falsificación podría ser usada por la defensa del criminal. El argumento: si el hospital manipula los registros, ¿qué otra evidencia es falsa? Su último favor ahora era una pieza clave en la liberación de un hombre peligroso. Clara se había incriminado a sí misma. Ella era la prueba de la manipulación de la evidencia. El juicio comenzó a acercarse. El líder del cartel se sentó a esperar. Sabía que tenía un as bajo la manga. Una simple doctora, con su expediente manipulado, podía ser su boleto a la libertad. La presión se hizo insoportable. Clara no podía dormir. Cada sirena de policía le recordaba su error. David, sin saber la magnitud del problema, le agradeció por el dinero. Estaba a salvo. Ella no pudo mirarlo a los ojos. No podía decirle que su buena acción lo había puesto en un peligro aún mayor. Si el cartel se libraba, no solo estaría libre, sino que sabría exactamente quién alteró los registros y por qué. Clara ahora estaba sola. Su ética la había abandonado y su miedo la había hecho cómplice. La defensa del cartel ya había solicitado los archivos del hospital. El juicio estaba a días de comenzar. ¿Cómo podía Clara detener el avance de la justicia sin incriminarse a sí misma? El peso de la evidencia falsa era un arma cargada, apuntada directamente a su propia cabeza. El tiempo se había agotado una vez más. Ya no era David quien corría peligro, sino ella. Ella se dio cuenta de que tenía que hacer algo más que esperar. Tenía que luchar contra el sistema. Y tenía que hacerlo sin revelar el terrible secreto que guardaba en su expediente médico. El plan que concibió era audaz, peligroso y totalmente contrario a todo lo que ella representaba. El caso se resolvió. David fue liberado de su deuda y su culpa, pero Clara quedó atrapada. Se había condenado a una vida de silencio, y la amenaza del líder del cartel, al ser liberado, podría usar su alteración del expediente en su contra. La pregunta no es si Clara puede vivir con su decisión, sino cómo va a desmantelar la red de extorsión del cartel cuando el verdadero criminal tiene la prueba de su complicidad. La única forma de desactivar esa bomba es testificar, pero testificar la verdad que nadie quiere oír. La historia de cómo Clara ejecuta este plan de alto riesgo lo verás en el próximo video, El testimonio imposible.